Ya está por entrar. Listo. Hola, buenas tardes a todos. En nombre de la Federación Latinoamericana de Autismo, ALAFE, les damos la bienvenida a este ciclo latinoamericano de videoconferencias sobre autismo. Gracias por participar y gracias especialmente a PADEA Argentina por hacernos el soporte y por hacer que todo esto sea posible. Nuestro primer encuentro, hoy hablaremos del abordaje para la comunicación e interacción social. Y para ello le tengo una invitada especial que se llama Lorena Espínola, ella es de Ecuador, también es miembro de ALAFE. Perdón, no me presenté yo, Lore. Yo soy Tatiana Canova, soy de la Esperanza para el Autismo de Paraguay. También somos miembros de ALAFE, junto con otros 10 países más. Así que estamos unidos en esta lucha y decidimos hacer estos encuentros virtuales para abordar todos los temas que nos conciernen. Les digo un poquito quién es Lorena. Ella es mamá de Isaac, que Isaac tiene 17 años de edad, es presidenta y directora de la unidad de diagnóstico del Centro Isaac. Es activista por los derechos de las personas con TEA. Es licenciada en psicología por la Atlantic International University. Está cursando una maestría en neuropsicología por la Atlantic International University. Es miembro de las redes intersectoriales de la Secretaría Técnica de Discapacidades de la Vicepresidencia de la República del Ecuador, asesora técnica de la unidad educativa en varios proyectos, formadora de docentes en instituciones educativas especiales con y sin discapacidad, entre otras muchísimas cosas. Así que Lore, gracias por estar, por tu tiempo. Bueno, contanos sobre Isaac. Bueno, primero déjame decirte que estoy feliz y de verdad estoy muy feliz de que como la Federación Latinoamericana haya tomado esta iniciativa de hacer todas estas videoconferencias con el único fin de llevar a todo el mundo, Tatiana, porque es así, a todo el mundo. Ahora ya con esta tecnología nos vamos al mundo entero y pues podemos hablar de autismo a todo el mundo. Y qué lindo empezamos con Ecuador. Ya después tendremos también, ¿verdad, Tatiana? El apoyo también de otros papás, como les digo yo, superpapás, que aportarán desde sus temáticas. Y Tatiana, creo que también van a estar también muchas personas que van a hablar desde la parte técnica también. Así también es un honor, muy gracias. Los semanales van a ser varios, así que ya se van a ir enterando. Este es el primero, así que tenemos el honor de que seas la que inaugura todo esto, Lore. Qué chéverísimo. Inauguramos esto. Bueno, ahí para contarles un poquito, como dijo Tatiana, yo soy mamá de Isaac. Mi hijo tiene 17 años, él está dentro de un autismo en nivel moderado, severo, pero es Isaac. Isaac. Y también soy directora del Centro Psicoeducativo Integral Isaac, que lleva el nombre de mi hijo en honor a él. Y bueno, pues con el fin también de que acá en Ecuador tengamos más centros que puedan ayudar en los diagnósticos, en los tratamientos, en las escuelas para papás. Perfecto. Lore, ¿a qué edad fue diagnosticado Isaac? ¿Qué terapia hizo desde un principio? Bueno, a ver, te cuento un poquito. Voy a retroceder en la línea del tiempo y me voy a ir a los 3 años de edad de Isaac, que fue la edad en la que ahí, cuando organicé un primer encuentro internacional, un primer congreso internacional de autismo, que tuve la dicha de traer a algunos expositores de varios países, fue cuando recibí efectivamente el diagnóstico de mi hijo que estaba dentro del espectro autista. Ya lo sospechaba desde los 6 meses, Tatiana, puedes creer, ya sospechaba del autismo de Isaac desde los 6 meses, no como una condición o como un trastorno, sino como sospechas de que algo en él estaba mal. O sea, fueron como unos primeros signos y al año fue cuando se me despertó más mi instinto de mamá y pude decir algo está mal. Y ya a los 3 años ya fue cuando me dieron el diagnóstico del autismo de Isaac. Aún no sabíamos
el nivel, porque 17 años atrás o 14 años atrás todavía Ecuador no hablaba mucho sobre esta condición y fue de verdad duro, fue duro porque yo también pasé de un lugar a otro intentando, todavía no estudiaba psicología, Tatiana. O sea, todavía no estudiaba psicología, en ese momento aún no veía la necesidad de tener que estar y estudiar por él. Pero lo pasé, a los 3 años exactamente fue cuando me dijeron, Lorena, Isaac tiene autismo. Ok, ¿y qué terapias hizo en su momento? En Porque ese ahora entonces, enfocamos en todo lo que es comunicación, interacción social, que es lo primero que de pero, sí, repente ¿sabes qué nos fue? llama la atención. Así fue complejo porque Isaac no hablaba nada, Tatiana. O sea, él no tenía lenguaje verbal, por lo que hacía su condición más compleja, porque yo no le entendía. Entonces, ¿cuáles fueron? A los 3 años, iniciando un primer congreso en el país, inició mi lucha también en esto de averiguar cuáles eran las terapias adecuadas que debía seguir Isaac y cómo ayudarlo. Pero en ese caminar también tuve altos y también tuve bajos porque perdí mucho tiempo, Tatiana, recién a los 6 años de edad de Isaac es que inicia un programa de tratamiento como tal, a los 6 años. Entonces, en ese periodo se perdió tiempo en la comunicación de él, cómo tenía que comunicarse. No conocíamos mucho los sistemas de comunicación, tampoco los dominaban. Entonces fue difícil. Ahí a los 6 años trabajamos primero con pictogramas. Ahí averigüé qué era el sistema PEX en ese entonces y el sistema TEACH, que son como los de cajón y son los que se trabajan mucho en los métodos del autismo. Ahí recién, pero todavía no entendía cómo era. Imagínate, no sabía cómo trabajarlo, no había mucha experticia en mi país porque era difícil encontrar al especialista que pudiera hacer una buena intervención y empecé a estudiar. Esa fue la motivación por la que ahí a los 6 años de Isaac, dije, no, me meto a estudiar en la universidad porque consideré que no podía endosar el rol que sentía que siempre fue mío y que si tenía que estudiar, pues estudiaba. Y claro, fue lo que hice. Estudié psicología, sí, ahí ya entré a estudiar y conocí más de la metodología y fueron sus primeras terapias porque sí me resultó, cuando era pequeñito, muchísimo me ayudaron los sistemas de comunicación. Perfecto. Y vos sabés que es algo que se repite por lo visto en todos los países porque nosotros estamos hace 11 años aquí en Paraguay como asociación y lo hicimos padres que nos encontrábamos en los pasillos de las terapias, ¿verdad? Sin tener mucha información, buscando, saliendo a otro país, viniendo, viendo qué podríamos hacer. Por lo visto que compartimos esa tremenda falta de información inicial y a raíz de eso, digamos que buscamos las herramientas como para comunicarnos, porque uno dice, bueno, mi hijo no hablaba, pero es tan difícil no comunicarse con un chico pequeño, o sea, implica muchas cosas, hay conductas, relacionamiento en sí con la familia, con los hermanos, es muy básico, o sea, es algo que aprendemos todos, digamos. Bueno, en mi caso éramos con señas, o sea, mi hijo aprendió a los 4 años y medio recién a hablar, por ejemplo. Con lengua No, la seña la inventó él, me decía quiero comer, o sea, éramos muy básicos. Hasta que también salimos y bueno, nos dijeron, mira, hay métodos alternativos de comunicación, también empecé con los pictogramas, mi casa estaba llena de fotos por todos lados, y bueno, y empezamos con el tema de las terapias multidisciplinarias, ¿verdad? Que es lo que funciona. Pero sí sabes, Tatiana, igual, por ejemplo, en el camino que fui encontrando la metodología, también encontré los retos y los desafíos que se presentan en esta metodología. Ahí yo ya pude estudiar más como tal el método y tuve que diferenciar qué es un sistema alternativo de un aumentativo. Entonces, ahí yo ya pude, exactamente, porque son diferentes, Tatiana.
sea, los ¿Cuál es la- sistemas, por ejemplo, los alternativos es cuando ya el chico que está dentro de la condición del espectro no tiene un lenguaje y no va a desarrollar un lenguaje verbal fluido como tal, entonces tengo que usar un sistema alternativo, ¿no? El aumentativo es el que, bueno, cuando son a edades tempranas, que tú inicias con este método, entonces, ¿qué es lo que tú logras? Logras aumentar cuando tú ves que en ese chico se está desarrollando su lenguaje verbal y es ahí donde sirve el sistema de comunicación aumentativo. Pero dentro de esos sistemas también me ayudaron mucho, por ejemplo, en las crisis de Isaac, porque Isaac tuvo crisis a partir de los 6 años. Habían crisis súper fuertes y tuvimos que buscar un sistema de anticipación por medio de los pictogramas que le permita a él tener una secuencia, ¿verdad? Que le permita secuenciar cómo venía sus cosas que las hacía día a día en una agenda. Entonces, eso también me ayudó mucho. Tuve que ver cuál era el pictograma correcto. Tuvimos que, así mismito, como creo que todos los profesionales que trabajamos en esto, nos toca también investigar, ser muy observadores para ver si ese sistema se ajusta a la necesidad de ese chico, porque pueden estar dentro del espectro, pero ninguno es igual. O sea, esa también es la otra, ninguno es igual. Entonces también tiene retos y desafíos los métodos que nosotros usamos. O sea, siempre va a haber beneficios, como también pueden haber algo que sea, como digo yo, desventajas. Y eso es lo que ahora en la actualidad, mira, ya pasaron 14 años, Tatiana, y dentro de esos 14 años de la vida de Isaac, primero maduré yo como mamá. Maduré yo en ir aceptando la condición de él y en ir generando la comunicación y la interacción social. Porque ¿cómo podía interactuar mi hijo si no se puede comunicar? O sea, todo va de la mano hilado. Entonces, es para que exista, para las personas que nos están viendo acá, los seguidores de ALAFE, tenemos que estar conscientes primero de que la familia, el padre de familia, debe ser muy observador. Observa, haz una lista, siempre digo, y sobre todo la observación. Y ahí eliges correctamente el sistema de comunicación. Hay un text, hay un teach, pero tampoco se utilizan de la manera, o sea, no siempre son utilizados. ¿Cuándo utilizo text? ¿Cuándo utilizo teach? Y bueno, y de ahí lengua asignada, que también la existe como un medio de comunicación. Y hay montones de cosas para poder tener un medio de comunicación. Las crisis, Isaac no habló nunca, Tatiana. Su lenguaje es nada, o sea, exactamente nada. Entonces, ¿cómo le entiendo yo? Tuve que también ingeniarme en entenderle de acuerdo a los gustos de él. Por ejemplo, una cosa es de niño, otra cosa es de adolescente. O sea, son dos líneas de tiempo con transiciones diferentes. Entonces, sí, fue un reto, Tatiana. Yo sí, aquí donde me ves, he llorado un montón por tratar de comunicarme con Isaac. Me imagino, y todos hemos pasado por lo mismo, no te preocupes. Y decime, en el centro ustedes, ¿qué tipo de, en cuanto a la comunicación siempre, cuál es el porcentaje de personas, de usuarios que van a tu centro, que es la mayoría la que inicia con este problema de comunicación verbal, o cómo se da ya en Ecuador? Esa es una excelente pregunta, Tatiana. Y sí, porque primero, a las edades tempranas, los papás, por lo que vienen a mi centro, es porque no hablan los chicos. O sea, esa es como la primera cosa. O sea, el papá acude al centro cuando ve que mi hijo no habla, ya tiene 5 años y no habla. Otra cosa común, mi hijo alinea las cosas, y porque esas son las dos preguntas. Yo ya, como centro de diagnóstico, hemos podido un poco también determinar cuáles son las mayorías de las inquietudes de los papás. Entonces, lo primero es, no tiene lenguaje. Y lo segundo es crisis, porque tienen rabietas. Al no tener comunicación, hay presencia de crisis y rabietas que hay que separar porque también tienen diferentes conceptos.
Y lo otro es, por ejemplo, la tercera es que mi hijo alinea todas las cosas. O sea, son como las 3 preguntas por las cuales acá en Ecuador los papás se ven con esa necesidad de buscar apoyo en profesionales. Entiendo. ¿Y cómo se da el tema de la escolarización? Oh, ajá, esa también es otra pregunta buena, Tatiana. Esa pregunta es de así. Mira, acá en Ecuador la inclusión educativa se maneja así. Nosotros tenemos inclusión ordinaria y la inclusión especializada, que son totalmente diferentes. En la ordinaria es donde tú vas incluido con los otros chicos, ¿verdad? Y en la especializada es donde tú vas solo a un grupo donde hay más chicos con discapacidades diversas. Y ahí se vuelve más difícil. Si el chico no tiene lenguaje verbal, va a ser dificilísimo que él pueda estar en un entorno inclusivo. Claro. Acá en Ecuador, y les hablo desde la experiencia y desde la experiencia de Ecuador, lo voy a decir, si la instrucción es verbal, porque por lo general tu maestra siempre te da instrucción, y si el chico no tiene una comunicación, hablando de comunicación entera, el lenguaje verbal es parte de ese central de la comunicación. Entonces, si no la tiene, es difícil para él entender una instrucción verbal. Es que tiene sentido. Entonces, cuando ya el chico, a lo menos nuestros chicos Asperger, y ellos sí deben estar en un modelo de inclusión en la parte ordinaria con chicos regulares, porque ellos sí tienen lenguaje verbal y ellos sí van a captar mucho más rápido la instrucción verbal del otro. Entonces es más sencillo. Así se trabaja acá en Ecuador. Y hay acompañantes terapéuticos como se da mucho en algunos países. Acá les llaman maestros sombras, ¿verdad? Pero acá son los acompañantes, porque cuando el papá desea exactamente que su hijo esté en un clima dentro de una inclusión, siempre les digo a los papás, está perfecto, porque tú debes de también centrarte en cuál es tu primer objetivo. O sea, que siempre van a ser también las habilidades y la interacción social. Entonces, también es necesario que el chico tenga que interaccionar, ¿verdad?, con los otros chicos regulares, porque ellos son también niños que pueden provocar o pueden motivar a que haya ese cambio en estos pequeños. Entonces van con acompañantes terapéuticos. Es muy parecido también a la Argentina. No sé si en Paraguay sea igual, Tatiana. En Paraguay tenemos una ley de inclusión fantástica en letras, pero la realidad no se da. No, acá sí. Centros especializados por ley están prohibidos, o sea que los poquitos que habían ahora están haciendo como una preparación para los chicos para que puedan ser incluidos en escuelas o colegios regulares, digamos, ¿verdad? Pero la realidad es que estamos muy lejos de una buena inclusión. Los chicos prácticamente es casi un requerimiento que vayan con una maestra integradora o maestra sombra, ¿verdad? Entonces, obviamente depende mucho de la capacidad de cada individuo, pero la realidad es que no se da como debería de darse, ¿verdad? O sea, se hacen todas las adecuaciones curriculares necesarias, eso está súper bien, pero, o sea, yo, mamá, quisiera que en el colegio de mi hijo haya un equipo multidisciplinario solamente para los chicos que tienen inclusión escolar. Acá sí hay. Bueno, y eso aquí no hay, ¿verdad? No. O si lo hay, no son completos, ¿entendés? O sea, no, es muy difícil y cansador porque empezás una lucha, o sea, uno ya tiene una lucha que la viene llevando desde muchos años atrás, y empezar a chocar con la institución en ese tipo de cosas es un desgaste importante, ¿verdad? Entonces uno como que a veces elige las batallas, como le digo yo, ¿verdad? O sea, uno elige qué batalla va a librar, ¿verdad? Porque tenemos... Son retos. Por eso, Tatiana, sabes que por eso mismo decidí estudiar. Porque, por ejemplo, desde muy pequeño, a los 3 años de mi hijo Isaac, fue cuando le hice una primera promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Que yo no iba a permitir que Isaac esté de un lado a otro
Si su mamá tenía que traer la escuela o crear la escuela, que la creé. Y gracias a Dios he tenido una vida bendecida en ese sentido, porque Isaac siempre se ha formado con mamá, con un equipo que mamá ha formado también y con el amor que él necesita. Y como digo yo, siempre he priorizado, Tatiana, cuáles son los objetivos de mi hijo. Por ejemplo, mi hijo no tiene lenguaje. Entonces, si no tiene lenguaje, yo no quiero que él termine una universidad o un colegio. Claro. Yo quiero que él sea un ser que sea autosuficiente, que sea independiente, que sea autónomo. Ese es mi objetivo central de madre y de profesional, te cuento. O sea, desde los dos puntos lo veo así. La única terapia que recibe es con una paraguaya hermosa de allá de tu querido Paraguay, que ojalá, ella es Gaby Constantini, no sé si la habrás escuchado, de Guiarte. Ella es musicoterapeuta, es la única que yo he pagado para Isaac. No he pagado una sola terapia por mi hijo jamás en la vida, de estos 17 años, y no espero pagarla hasta que yo siga viviendo, pues no. Pero creí en mí, Tatiana, y saqué, como se dice, lo de superpoderosa, y dije, no. Y sí, acá en Ecuador la ley es una ley buena, no me puedo quejar, es una ley que se cumple, eso es lo bueno. Que se tiene errores, Tatiana, sí, se tiene errores, que tratamos tratamos de que sea muy real también, porque hay que hacerla una ley real, más que ideal, real. Entonces, entonces es lo que yo ansío acá, pero si hablo de manera individual como mamá de Isaac, yo me siento conforme con todo lo que he logrado para mi hijo. Y me siento también conforme con todo lo que he logrado para las familias que están en Centro Isaac, porque ese es como mi pilar fundamental, o sea, que los papás vean la realidad y que de esa realidad se construya un buen tratamiento para tu hijo. Porque a veces tenemos muchas expectativas, Tatiana, y deseamos tanto, pero que siempre deseamos lo ideal, pero no vemos lo real. Entonces ya tenemos que cambiar ese pensamiento acá. Por eso la Federación Latinoamericana de Autismo sensibiliza en ese enfoque, Centro Isaac, acá Tatiana desde la asociación de ustedes, sus luchas individuales, podríamos llamarlas, desde los diferentes países, es lo que hay que hacer. Estamos marcados, Tatiana. Tú también, estamos marcadas, ¿sí o no? Estamos marcadas para toda la vida de nosotros, no de nuestros hijos, de nosotros, para que seamos siempre los referentes. Así es. Lore, y decime una cosa, en los centros especializados, la interacción social, por más de que sean de diferentes capacidades, como quieras llamarlo, ¿se da mucho mejor, crees vos, que en un ambiente regular? Ahí te voy a dar también mi opinión, y esa es otra buena pregunta, mi Tatianita. Mira, en la educación especializada también tienes que tener claro cuáles son tus objetivos como papá. Porque lógicamente tú vas a un grupo diverso, ¿sí o no? Vas a un grupo donde están muchas personas con diferentes discapacidades. Siempre acá en Ecuador hemos pensado, porque también lo hay, no puedo decir que no, hay algunos que sí toman ese referente, de que la educación especializada sea por grupos. Los síndromes de Down en uno, los chicos con autismo en otros, porque son métodos totalmente diferentes. Hay algunos métodos que sirven para todas las discapacidades, pero hay algunos métodos que se centran en ¿qué? En el desarrollo de ese chico, de ese joven, desde la discapacidad en la que está. Y ahí no hay, porque también interactúan, ellos también son chicos. O sea, a veces tenemos mucho eso de que no va a interactuar. No, ¿qué pasa? Sí interactúan, ellos no son personas que caminan como los zombies, porque a veces tenemos ese pensamiento, ellos no son zombies, son niños que también tienen juegos, son chicos que también se los puede estimular para que interactúen entre ellos. Yo tengo mi escuela de autismo, pues, Tatiana. Por ejemplo, en mi escuela de autismo tengo chicos que no tienen lenguaje, que no pueden ir a una educación ordinaria, y los papás deciden que tengan más bien un programa de fortalecimiento
siempre donde van a estar más individuales tratados dentro de sus necesidades y sus métodos, ¿no? Que eso es la labor de algunas fundaciones y como ustedes también lo hacen. Entonces, pero de ahí la educación especializada tampoco es mala, o sea, siempre hay que ver lo mejor de cada cosa. Lo único es la confusión de los métodos, porque si los agregas o a todos los incluyes, los integras, lógicamente a un chico con parálisis cerebral no le puedes explicar igual como le explicarías a una persona con autismo. Uy, este tema es larguísimo para hablar de interacción social y de abordaje. ¿Preguntas? No, estoy viendo. ¿Será que alguien quiere hacernos unas preguntas, Arantxa? Arantxa es la Padea, ya está detrás de cámaras, nos está ayudando a ver si es que hay alguien que quiera, ok, dice que no tenemos nada todavía. Ok, no importa. La verdad que el tema escolar para mí es sumamente extenso y me apasiona hablar de eso, porque es algo tan básico y es un derecho de todos. De todas las personas, así es. A ver, aquí alguien hizo... Hola, qué linda conferencia, muy buena información. Soy paraguaya, vivo en Argentina y tengo un príncipe azul con TEA de 9 años. Mi vida. Qué bien. Y sabes que así Leonilda se llama, creo que me están escribiendo de por acá de mi Facebook porque lo compartí también. Sí, sabes que sí, siempre serán los príncipes y siempre serán los reyes. Siempre serán ellos así todo hijo, cualquiera, como digo yo, son nuestros príncipes. Y tenemos que, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Ahí dice Tatiana, si alcanza, sí. Que no alcanza ni a leer. Yo te digo, por eso tengo lentes. No veo, Tatiana. Mira, me dicen, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo con el lenguaje de 6 años y es nulo su lenguaje? O sea, entiendo que tiene 6 años y aún no tiene lenguaje. ¿Cómo hiciste vos? A ver, te digo así desde mi experiencia. Lo primero que hice fue yo, primero, ver los sistemas de comunicación. ¿Cuáles había? El PECS me sirve mucho a mí, por ejemplo, cuando tengo a mis chicos que tienen un autismo severo, ojo, que tienen un autismo severo, ¿verdad? Y que no van a hablar, así que tengo que buscar. A mí, ¿cuál me sirve y cuál yo te recomendaría a ti? Primero, que evalúen de verdad su nivel de lenguaje. Para escoger un buen método, debemos primero evaluar su lenguaje, porque en el lenguaje puede ser un niño preverbal. ¿Qué significa? Que puede emitir mamá, papá, agua, dame, ya. Entonces, ahí hay un como parafraseo, ¿verdad? Entonces, puede existir en él. Ahora, también puede ser un no verbal, que haya un mutismo. ¿Qué quiero decir un mutismo? Que esté callado totalmente y que solo esté con sonido. Ya, esa es otra característica. Y el que es verbal, bueno, ya ahí ya están mucho los Asperger y los autistas de alto nivel. Entonces, viendo esa relación de los tres, como digo yo, de los tres estadios, le quisiera decir, o cómo se ve el lenguaje, ahí tú eliges el método. Si es preverbal, hay algo de lenguaje, entonces debes elegir un sistema de comunicación que aumente, o sea, un aumentativo. Hay un teach para aumentar, hay un PECS también para el PECS, sobre todo, que es para aumentar. Esos es ahí. Entonces, todo va a depender de cómo el fonoaudiólogo, el terapeuta del lenguaje, el logopeda, haya hecho primero su evaluación y vea cómo está. ¿Qué dice? Si dice palabras, si dice frases, si dice balbucea, todo eso va a depender ahí. Alguien hablaba de inclusión también ahí. Pero quiero agregar algo. Por ejemplo, mi hijo, él solamente hacía ruidos. Uno le preguntaba, él entendía todo y decía, ¿verdad? Entonces yo sin saber mucho, agarré y como yo para que se quede quieto, siempre le mostraba fotos de la familia, se me ocurrió sacar fotos de todo. Entonces, para que él empiece a señalar, por ejemplo. Y eso me ayudó muchísimo porque cuando me enteré que lo que estaba haciendo yo era algo parecido a lo que se debía de hacer, le pusieron un nombre que se llamaba PECS. Me explicaron ahí, ok, entonces a lo que voy nomás es, porque muchas veces en nuestra ansiedad nos preocupamos y decimos, ¿qué es eso? Por Dios, no voy a llegar nunca a ese tipo de diagnóstico o de terapia. Entonces, yo siempre digo que hay que usar mucho nuestro instinto de mamá. Así es, y la creatividad.
La creatividad, vos sabes que nadie sabe lo. Entonces yo puse fotos por toda mi casa, le cerré la ladera con llave y él me tenía que mostrar lo que quería. No importa si Sí, no sí. decía una palabra, pero por lo menos con su dedo me tenía que decir lo que quería. Ahora, Y, bueno, sí, y mira, así, ahí volvió a preguntar la misma persona, Tatiana, ¿y a cómo es ver, el text? Creo, no sé si puedes leer. mi niña tiene 6 años, TEA, de alto funcionamiento desde los 2 años que lleva terapia, pero durante esta Ya. pandemia no lo está llevando. Mi niña cuando quiere alguna cosa lo sabe decir bien, lo Ah, sabe ya. decir bien las palabras, pero cuando está jugando con sus primos no hay comunicación, por más que sus primos le pregunten, no responde. Quisiera que mi niña tenga una buena comunicación fluida. ¿Qué puedo Ah, hacer? ya. Mira, ahí se puede observar algo. Primero, sí habla, porque eso es lo que me da a entender que entonces sí tiene lenguaje, ¿verdad? Entonces, Sí, sí tiene lenguaje, pero cuando está en la interacción con otras personas, se vuelve, como digo yo, en un mutismo. Ok, claro. el mutismo selectivo también es parte del trastorno espectro autista, como un menos grave, diría yo, porque yo a ellos ya los llamo como hijos, los hijos mayores y los hijos menores. Entonces, hay chicos que sí, que son selectivos para hablar, pero tiene que ver mucho también con que ese nene o esa nena pueda tener temor o pueda estar muy ansiosa, ¿verdad? Puede tener mucho temor a socializar y eso le impide tener que y se quedan mudas porque yo he visto también a los chicos que sí tienen también un mutismo y no te hablan nada en la escuela y cuando van a la casa son un lorito. Entonces Claro, tenemos que ahí buscar ayuda. El mutismo viene mucho de los trastornos también de ansiedad, de ahí, y tenemos que determinar. Había otra pregunta del PEX que sí me quería explicarles también también cuando lo nos que sirve. quería, creo yo que de repente los chicos no pueden comunicarse con sus pares porque se dan cuenta que está un poquito en otro nivel inferior y Así. como que pasa con los hermanos. ¿Ves que cuando tiene un hermano mayor? Entonces, cuando está el chiquito más solo, es un loro que dice 1000 palabras, pero cuando está con su hermano mayor, que es el que le traduce al mundo entero lo que quiere decir su hermano, él prefiere callarse. O sea que Así también es. depende mucho del contexto y del entorno. Ahora, Acá, ¿hay más perdón, preguntas por ahí, Tatiana, que yo no los puedo leer? cuando el PEX no funciona, ¿por qué no lo quiere usar el niño? O sea, Ah, ya, a ver, cuando el PEX, no, el PEX funciona cuando eliges correctamente el método de acuerdo a qué, a una evaluación primero de las necesidades que tiene tu hijo. O sea, por eso tenemos que primero, para nosotros hacer un tratamiento o usar un sistema, tanto alternativo como aumentativo, debemos primero evaluar, hacer un mapeo completo de nuestro chico para saber qué tiene, dónde está, qué áreas están en déficit, el área de comunicación, cuál está en déficit. Entonces, primero tenemos que evaluar. El PEX nos sirve, y les voy a decir por qué. Primero es por fases. Los PEX tienen 5 fases. Una, normalmente tienes que tener tu libro de PEX. Yo lo tengo, yo lo estudio constantemente, ¿no? Y tienes que saber utilizar tanto la persona, que en este caso es el que da la tarjeta, el ayudante atrás y el niño. O sea, hay una repetición solo de ensayos para que el método, la primera fase, tú la hagas. Entonces, lo que tiene mucho las metodologías de las personas con autismo es estructura. El Teach también es un método de comunicación estructurado, planificado, mucho más todavía. Entonces, tú tienes que primero saber cómo el adulto va a trabajar bajo las necesidades. A lo mejor los reforzadores que tú estás usando no son los reforzadores adecuados. Dentro de un text tienes que saber hasta cuándo o qué tipo de reforzador, si es positivo y cuando ese reforzador ya no me sirve, ya no me sirve. Entonces hay un sinnúmero de cosas en el text, pero eso es por 5 fases. Ahí, ok. a eso le tendremos que dar un curso, Tatiana, de text. Lore, una pregunta referente al tema escolar. Ajá, de inclusión. ¿Qué opinan de la presencia de la maestra de inclusión dentro del aula? Ya, a ver, te voy a, ahí también para no herir jamás ni visiones de países ni de fundaciones, lo voy a hablar desde mi experiencia
como directora de Centro Isaac en Ecuador y como asesora, porque yo acá doy muchas asesorías tanto a universidades como a instituciones educativas para eso de inclusión. Si yo quiero que mi hijo, primero mi hijo debo de estar consciente como mamá, que esté preparado para estar en un modelo de inclusión. ¿Qué quiere decir? Si mi hijo tiene las competencias, por ejemplo, desarrolladas para ir a la par de una persona, de un chico ordinario, no necesita un maestro de acompañamiento. Así de sencillo. No necesita un maestro de apoyo. Si yo le pongo un maestro de apoyo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy limitando a ese chico a que él desarrolle también por medio de la interacción social con los otros. O sea, es un tema, te cuento que es un tema para la persona que lo preguntó, súper polémico, porque acá en Ecuador yo no soy partidaria de que si yo voy a trabajar en una inclusión, yo no le tengo que poner una persona que esté sentado ahí al lado de él constantemente, porque entonces ya estoy dejando que él no sea autónomo. O sea, esa es mi forma de pensar, por eso pido el respeto a las personas que nos ven y sobre todo acá en Ecuador, si no se trabaja así. Los maestros de apoyo son cuando, en este caso, el papá, el colegio sugiere de que tenga, pero por temporalidad, o sea, no es permanente. Ya, o sea, ese acompañante no puede estar perenne, si no, entonces se convierte en un niñero. Exacto. Es así, se convierte en un niñero, Tatiana. Entonces Exacto. tenemos que ver eso. Aquí o sea, lo que se da aquí es lo siguiente, o sea, ellos, la institución educativa pide un acompañamiento cuando ve que el chico necesita como alguien que sea un facilitador de la dirección que da la profesora, por ejemplo. Si el chico o tarda un poquito más en entender o hay que explicarle de otra manera para que él entienda, es ahí cuando debería de intervenir la maestra integradora, ¿verdad? O sea, eso sería lo ideal. Ahora, hay que trabajar mucho con el grupo también. Porque también no nos podemos olvidar que un entorno escolar, o sea, los compañeros, o sea, ¿por qué no los incluyen? Tiene un acompañamiento? ¿Por qué tiene una profe aparte? Ajá. O sea, entonces, yo creo clave, mi hijo tiene acompañamiento desde, no sé, creo que ya perdí la cuenta, creo que tiene 6 años y tiene 13. Entonces, ¿cuál era el tema? El que al principio no tenía, pero él, como es muy hiperactivo, no se quedaba dentro de la sala. Entonces, él necesitaba como que alguien le toque aquí y le diga, Ivo, sentate, vamos a esperar que termine esto, después, y yo le hice como por tema de ansiedad, le hacíamos una agenda de las horas catedráticas que tenía, entonces él como que necesitaba esa vocecita que le decía, ahora no, falta que lleguemos a esto para seguir después, entonces como que él se sentaba de vuelta, ¿verdad? Entonces, en realidad, los usos de una maestra integradora son muchos, son muy buenos, pero lastimosamente hay veces que el colegio pide por pedir, y ahí te voy a contestar. Por trabajar de más. O sea, eso. Porque convengamos que son todos, absolutamente todos los chicos que están dentro de un aula son diferentes. Todos. Así es, así es. Un nivel diferente de absorción de lo que la maestra está enseñando. No, es que Tatiana, mira, te explico cómo manejamos en Ecuador, verás, y ahí es donde yo soy como, ver, acá es obligación, escúchame, que el colegio se tenga que preparar para la inclusión. Y en eso, ¿qué significa? Que tú como institución educativa acá en mi bello Ecuador, tienes que preparar a los niños, preparar a los padres, preparar a los maestros para una inclusión educativa. Y acá, Tatiana, es ley y se cumple. Ojo, ahora te voy a decir las cosas negativas. Ya, con lo que tú dijiste es verdad. Acá también pasa, a veces por comodidad de alguna institución que quiere hacer fácil el trabajo, no porque el chico no se levante, porque el chico no le pegue al otro chico, no. Eso está mal, porque entonces no estaríamos hablando en que nosotros tenemos que hacer adaptaciones o adecuaciones curriculares.
Entonces nosotros acá en Ecuador, te cuento que sí son muy tajantes, gracias a Dios, yo tengo instituciones educativas acá con quien me manejo espectacular y trabajamos. Yo soy de la idea, por ejemplo, de preparar al otro niño. Claro. Nunca, cuando yo hago una inclusión, jamás yo voy que mi niño con el autismo tiene que morirse en la escuela porque para ser aceptado, no. Es la sociedad la que se debe de preparar. Yo hago sensibilización cuando incluimos, voy con mi niño, hago monitoreo, me pongo a jugar con todos los niños, Tatiana, parezco abeja reina, y ahí todos los tengo en el recreo como 50 o 100, donde me pongo a jugar pelota, ¿con el fin de qué? Con el fin de que mi chico que está en su modelo de inclusión sea aceptado por el otro. Pero ¿quién hace esa mediación? El adulto, el maestro, el psicólogo, el equipo. Ahí creo que te contesté. Por ahí hacían otras preguntas porque ya empezaron a escribir. Mira, Kevin Pineda dice, hola, buen día, soy de Honduras, tengo una nena de 3 años, me dan terapias de lenguaje, ella es espectro autista, ella tararea las canciones y dice los números de 1 a 10. Las canciones, si se le repiten, dice las frases completas por veces. Ya. Ahí la repite, tiene 3 años, ¿verdad, Tatiana? Sí, 3. Ya, y la repite ahora. Yo, bueno, voy a tratar como un poco de interpretar también las preguntas porque como son preguntas tan puntuales, a lo mejor la respuesta que yo te doy también quede un poco en el vacío, pero voy a tratar de entender. Si nosotros tenemos chicos, por ejemplo, que tienen también en la comunicación, hay algunos que tienen ecolalia. ¿Qué significa? Que ellos repiten las palabras. Por ejemplo, el adulto dice, mamá me pega, mamá me pega. Ajá, entonces hay una ecolalia, que es un eco, como digo, repito la palabra. No es una comunicación funcional. Ojo, y ahí también tenemos que determinar bien. Tiene que haber, para que haya una comunicación funcional, tiene que haber un emisor, alguien que emite el mensaje, que recepta el mensaje, sí. Y ahí y la interactividad entre los dos para que ese mensaje sea comprensible. Ahí, cuando los chicos tienen eso que repiten, no es funcional. Ahí no está habiendo una parte del lenguaje funcional. Tenemos que estructurar. Necesitan terapia de lenguaje y necesitan sistema de comunicación también. Algo que les ayude a tener un teach sería también secuenciado, ¿no? Tendríamos que ver mucho también con la fonoaudióloga, la terapeuta de lenguaje, que le aprenda a qué, a que todo lo que él emite de mensaje tenga un significado. Eso es lo fundamental. Tenga un sentido. El lenguaje, tenemos lenguaje semántico, lenguaje pragmático, lenguaje... O sea, entonces es un montón. Estudiar comunicación es complejo, es complejo. Había otra pregunta también ahí. Mira, preguntan si los chicos TEA nivel 3 pueden incluirse en colegios regulares. Ya, los chicos que están del nivel 3 te refieres a que está diagnosticado dentro del DSM-5, porque el DSM-5 te da esa categoría por niveles, que ya son los que tienen están en una parte severa, en las que necesitan mucha ayuda, mucha ayuda. Ahí mismo el nivel 3 te dice que son chicos que necesitan mucha ayuda. Entonces, puede ser, escúchame, te lo voy a hablar ahí como mamá. Si tu expectativa es que vaya a una inclusión educativa en donde tus primeras competencias son las habilidades sociales, la interacción, está bien, pero ahí tiene que ir con un acompañante terapéutico, siempre. Ya, ahí sí, tiene que ir y que se establezca en el colegio ese compromiso. Voy a poner a un acompañante. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese chico recibe terapias en las tardes de manera ya individual y lo que necesita ahorita es lo que da los chicos en una escuela. Las habilidades sociales, las habilidades comunicativas, las habilidades de juego. Entonces tendrías que ver ahí muy bien esa parte. Sí, cuál es el objetivo que uno busca. Porque muchas veces los chicos van al colegio no para aprender, entre comillas, sino para socializar. Correcto. Eso es muy claro y bueno, ya es súper válido también.
O sea, Y en la interacción social, Tatiana, en la misma palabra dice interacción, o sea, interno para accionar, entonces, y necesitas al otro socialmente, entonces ahí hay comunicación. Los chicos con autismo que tienen, por ejemplo, muy afectado esa parte, porque son 3 zonas las afectadas en el autismo. Ellos tienen problemas para interacción social, tienen problemas de comunicación y tienen patrones restringidos. Entonces son áreas que van a estar permanentemente dentro de la condición. Entonces ahí también hay un sinnúmero de cosas. Alguien hizo una pregunta también ahí, Tatiana. Espérame un minuto, acá está. Es la misma persona que ya había hecho. De mi pregunta anterior de mi niña de 6 años. Mi niña habla y aprendió a leer sola a los 3 años. Pero ¿qué puedo hacer si es seleccionista para hablar? Ejemplo, Ay, cuando le exijo que salude, cuando se levanta, habla, pero por ella sola no lo hace. Y en sus clases virtuales no los responde cuando le preguntan. Tengo que exigir para que responda. ¿Qué puedo hacer? Sí, ahí lo que pasa es que ahí ya hay en la nena de 6 años, debes de hablar con la maestra, escúchame. Siempre desde la virtualidad va a haber una brecha, porque no tenemos al humano, yo diría ahí, no tenemos a esa parte humana que estimula con todo su cuerpo, ¿sí o no? Una maestra estimula con todo su cuerpo. Entonces, la maestra tiene que de alguna manera encontrar, así sea, que tenga un espacio con ella como acompañante y preguntarle porque lo que tiene es temor. La nena puede tener temor de interactuar, primero porque para ella puede ser complejo ver a todos sus compañeros dentro de los cuadritos chiquitos de una virtualidad. Imagínate. Ajá, entonces se ponen en esos cuadritos y ella puede no estar comprendiendo cómo es la comunicación, porque yo tengo un nene de 6 años que efectivamente está en la virtualidad y cuando él no aguanta, apaga la cámara y apaga el micrófono. Entonces, ahí hay que trabajar es con la maestra para que estimule. Si la maestra estimula y provoca en tu nena, provoca que hable, ya el rol o esa función es para el maestro. Y ahí ya estamos hablando de una adaptación curricular. Ese es parte de un componente que es el factor humano. Entonces, así tienes que hablar con la maestra para saber qué pasa, qué le disgusta. Trata de quedarte en la clase ahí, pegada con tu hija, para hacer una observación de esa clase y para ver qué puede ser, hay que identificar qué puede ser lo que le provoque a ella no querer hablar ahí, porque tenemos que identificar primero esa conducta. Claro. Convengamos que todo esto es difícil para todos los chicos normalmente, porque yo participé de clases de chicos de 6 años y es un desastre. Todos hablan, o sea, es un bullicio, la profe tratando no sé, que se callen, ¿verdad? Pero es muy, puede llegar a provocar mucha ansiedad. Exacto, provoca ansiedad. Y eso para la mami que consultó. Tampoco te preocupes, escúchame, porque a veces la ansiedad, es posible que tu ansiedad como mamá, yo soy muy ansiosa, por ejemplo, también. Entonces tú la transportes a tu hija y ella puede estar sintiendo presión. Por eso hay un poco pide ayuda a la maestra y tú haz un paso atrás y habla con la maestra por interno para que ahí puedas tú, ¿cómo es que se llama? Trabajar en una mejor comunicación. Toma vos. Claro, que sea la profe la que haga ese nexo que ella está necesitando para sentirse más segura. Tiene que ver es como cuando haces así, mira. Tiene que haber un vínculo, un rapport. Entonces, eso. Ya no hay más preguntas. Ya, listo. Déjame decirles un mensaje, Tatiana. Escúchame. A ver, para que también sepan. Bueno, tanto Tatiana de Paraguay y acá de Centro Isaac, somos miembros y con mucho orgullo de la Federación Latinoamericana de Autismo. Hemos hecho esto para ustedes y por ustedes. O sea, para eso creamos esto, para que sea un rincón de papás, sea un rincón donde todas esas personas nos digan, Tatiana, mi mensaje final es
No importa lo que a veces en la comunicación a veces no nos escuchan las personas. ¿Sí o no, verdad, Tatiana? A veces el adulto no es escuchado, pero no importa, póngale mucha fe, como digo yo, póngale toda la fe, toda la fuerza y haga lo que tenga que hacer por su hijo. Así, y ahí sí te puedo poner, yo creí en mí, Tatiana cree en ella y por eso ellas tienen también un movimiento fuerte. Esas son como mis palabras de agradecimiento. Me llevé todo, perdónenme, pero es que me encanta hablar. Gracias, mil gracias, Lore. Un beso grande. Gracias a todos por acompañarnos. Este es el inicio, algo muy lindo. Así que sigan acompañándonos. Vamos a seguir posteando las próximas charlas. Así que hasta la próxima semana, que se viene otra charla muy interesante sobre la adolescencia, que es otro tema. Chéverísimo. Chao. Gracias. Chao, nos vemos. Bye.